Moisés, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a responder a esa pregunta que seguramente se hace mientras están haciendo algunos trámites en el centro de la ciudad y se preguntan ¿qué fue el Imperio Chino? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Cómo fue su organización política, social, económica? ¿Cuántas dinastías hubieron dentro del Imperio Chino? Así que comencemos por el principio. El Imperio Chino fue un estado imperial de Asia Oriental que existió entre los años 221 a.C. y 1912, una etapa de la historia de China en la que el país estuvo unificado bajo la autoridad de un emperador. La misma comprende unos 2000 años de historia desde la unificación por la dinastía Qing hasta la caída de la dinastía Qing, con interrupciones debido a guerras civiles, invasiones extranjeras o fragmentación de varios estados. El Imperio Chino fue la expresión política de una civilización milenaria cuyas principales creaciones fueron la brújula, el papel, la seda, la pólvora, las cometas, el abanico, la caligrafía y la acupuntura. El Imperio Chino estaba situado en las llanuras comprendidas entre los ríos Amarillo y Yangtze, a orillas del mar de la China Oriental. Este imperio alcanzó su máxima extensión territorial en 1765, bajo el gobierno de la dinastía Qing. En ese entonces abarcaba los actuales territorios de China, Taiwán y Mongolia. Entre las características que podemos destacar del Imperio Chino tenemos que hablar de que su primer emperador fue Qin Shi Huang, fundador de la dinastía en el 221 a.C. Este logró someter al último de los reinos rivales y unificar el país bajo su autoridad. Atravesó tres grandes etapas de centralización del poder que los historiadores denominan Imperio Temprano, Imperio Medio e Imperio Tardío. Entre la primera y la segunda etapa tuvo lugar un periodo de fragmentación del poder político, durante el cual convivieron varias dinastías. Entre la segunda y la tercera etapa de centralización, China fue conquistada por los mongoles. El Imperio Chino estaba habitado por distintos pueblos, entre ellos chinos, manchúes, mongoles, tibetanos, entre otros. Su principal idioma era el chino mandarín, que estaba reservado para funcionarios, eruditos e intelectuales. La gran mayoría de la población era analfabeta. Tenían una administración centralizada y jerarquizada. Por otro lado, acuñaba moneda y contaba con un sistema de escritura basado en ideogramas. Estaba dividido en provincias, gobernaciones militares y protectorados. Entre las capitales hubieron varias, entre ellas Pekín, Nankín, Luoyang, Hangzhou, entre otros. Su moneda era el cash, de tipo circular y con un agujero cuadrado en el centro. Este agujero permitía que las monedas unidas mediante un cordel crearan denominaciones más altas. Estaba protegido por una extensa línea de fortificaciones conocida como Gran Muralla China, que se construyó para frenar los ataques de los pueblos nómades que provenían de las estepas del norte. Pasando a hablar de la organización política y social del Imperio Chino, tenemos que destacar que dentro de la organización política el Imperio Chino tenía un gobierno centralizado bajo el sistema de una monarquía absoluta, concentrada en la figura del emperador. En un principio los funcionarios eran elegidos por el emperador en base a criterios aristocráticos. Sin embargo, a partir del siglo VII se introdujo el sistema de examen imperial chino, que consistía en una serie de pruebas que servían para seleccionar a los funcionarios en base a sus conocimientos y habilidades. Siguiendo el sistema patriarcal de la antigua China, únicamente se admitían varones. Estos funcionarios se encargaban de recaudar impuestos y tributos, reclutar soldados, mantener abastecidas las postas para los mensajeros imperiales, llevar un registro de las actividades oficiales y entablar relaciones con los gobiernos vecinos. En lo que respecta a la organización social, la sociedad china estaba conformada por nobles, funcionarios imperiales, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Ser funcionario confería muchos privilegios, por lo que los hijos de los familiares nobles se esforzaban por ingresar al servicio del palacio imperial. Las familias eran patrilineales. El padre era el jefe supremo de la casa y concertaba el matrimonio de sus hijos, integrándose las mujeres al clan de su esposo. Tener hijos era considerado más importante que tener hijas, ya que los varones eran quienes presidían el culto a los antepasados. El Imperio Chino fue gobernado por 9 dinastías, las cuales vemos en el siguiente cuadro, destacando a la Qing como la última dinastía del Imperio Chino.
En cuanto a la economía del Imperio Chino, sentaba sus bases en la metalurgia del hierro, la ganadería, la agricultura y el comercio. Los principales cultivos eran el arroz y el té. En un principio estos productos se produjeron para el consumo interno, pero más tarde comenzaron a ser exportados hacia otras regiones asiáticas. La principal vía comercial fue la ruta de la seda, por la que viajaban comerciantes persas, árabes, indios y europeos. Los chinos también se destacaron por la producción de vajilla de porcelana y prendas de seda, a partir de la cría de gusanos de seda. Entre las creencias religiosas dentro del Imperio Chino, las más antiguas estaban asociadas a rituales que propiciaban la fertilidad de los campos y veneraban a los antepasados. A partir del siglo V a.C. comenzaron a expandirse el confucianismo y el taoísmo, sistemas filosóficos morales que se conformaron sobre la base de una religiosidad asociada a manifestaciones politeístas. El creador del confucianismo fue Confucio, quien difundió una ética basada en la equidad, la tolerancia, el altruismo, el respeto a los mayores y la fidelidad a la tradición nacional. El fundador del taoísmo fue Lao Tse, el cual sostenía que la vida contemplativa y la supresión de la ambición ayudaban a prolongar la vida y no perturbaban la acción del Tao, un principio creador y ordenador del mundo. Ambas doctrinas convivieron hasta que el confucianismo fue adoptado como ideología oficial del Estado chino en el siglo II a.C. Finalmente, a partir del siglo I después de Cristo, hizo su irrupción el budismo, que poco a poco fue ganando adeptos en amplias capas de la sociedad y que fue patrocinado por varios emperadores. Por último, finalizando el video, tenemos que hablar de la caída del Imperio Chino, donde su decadencia inicia a mediados del siglo XIX debido a disputas comerciales con Gran Bretaña. Estos conflictos dieron lugar a las guerras del opio, que concluyeron con la firma de tratados por los que Gran Bretaña consiguió la soberanía sobre Hong Kong, además de derechos comerciales y de navegación por los ríos chinos. A fines del siglo XIX tuvo lugar la Primera Guerra Sino-Japonesa. La derrota frente a Japón en 1895 provocó el desprestigio de la dinastía Qing y el surgimiento de movimientos revolucionarios que exigían la abolición de la monarquía. Esta abolición se concretó el 12 de febrero de 1912 con la abdicación de Puyi, el último emperador chino. A partir de entonces, China se transformó en una república. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que haya sido de su interés y haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban para ayudarme a seguir creciendo y, como ya saben, hasta otro dato de color.